La chica caminaba por un sendero en el bosque, apartando las lágrimas que a menudo se acumulaban en sus ojos. Los pájaros piaban a su alrededor. Las copas de los árboles se balanceaban lentamente, inclinándose hacia la derecha y luego hacia la izquierda, como si simpatizaran con ella. Entonces se dio cuenta de que el sol casi se había puesto detrás del horizonte y que tenía prisa. Aunque el tren nocturno todavía no llegaría pronto, caminar por el bosque después del anochecer no era seguro. El corazón de la chica latía cada vez más rápido. Decidió correr, pero muy pronto se quedó sin fuerzas y tuvo que detenerse para recuperar el aliento. Por la mañana estaba completamente segura de que había personas en su vida en las que podía confiar plenamente, que la amaban y nunca la traicionarían. ¡Qué equivocada estaba! Giraba en la cabeza de la chica. Solo un día fue suficiente para que el mundo a su alrededor se desmoronara. La verdad que se reveló la horrorizó. La oscuridad comenzó a caer lentamente, abrazando el bosque en su cálido abrazo. Después de recuperarse, Enriqueta dio unos pasos, pero de repente escuchó un crujido y se volvió asustada hacia donde parecía que provenía el sonido. Parecía que alguien se escondía detrás del árbol. Enriqueta ya no lloraba. Estaba terriblemente asustada y corrió con todas sus fuerzas. Ya no escuchaba el crujido de las ramas, el canto de los pájaros, ni el ruido de un tren de carga que pasaba a lo lejos. Corría con todas sus fuerzas y solo escuchaba su respiración entrecortada. Solo unos 300 metros más y Enriqueta saldría del bosque a una pradera donde se vería una pequeña casa, la estación de tren local. Pero Enriqueta, sintiéndose cerca de su objetivo, se dio vuelta mientras corría. Lo último que vio antes de tropezar con la raíz de un árbol y caer fue la luz de una linterna. Como el ojo de un animal depredador, el resplandor se agitaba nerviosamente, acercándose rápidamente a ella. Al caer al suelo, Enriqueta sintió un dolor punzante en su sien y el sabor de la sangre en su boca. La chica perdió la conciencia instantáneamente. Cuando era joven, Enriqueta era bastante tímida e insegura de sí misma. En la escuela donde estudiaba, había muchas chicas hermosas y a Enriqueta no la consideraban una de ellas. Además, todos eran de la ciudad y Enriqueta era la única del pueblo en su clase. Para llegar a la escuela, tenía que tomar el tren cada mañana hasta la ciudad. Primero tenía que caminar por el mismo sendero a través del bosque y luego esperar el tren en una plataforma azotada por los vientos, y finalmente correr desde la estación de tren hasta la escuela. Y después de vuelta a casa. ¿Cuántas veces ha tenido Enriqueta ese horrible sueño en el que tropezaba en el bosque y no llegaba al tren? Llegaba tarde a clase y su maestro la regañaba. Incluso muchos años después de terminar la escuela, Enriqueta seguía teniendo esos sueños. Corría y corría sobre la nieve crujiente. Sus pies se hundían en la nieve y ella caía, viendo cómo su tren se alejaba a lo lejos. ¡Tu tren se fue! Esa era la frase que temía escuchar toda su vida. Pero ahora ya no, porque realmente se había ido para ella. Pero la escuela fue una verdadera prueba para la niña por otras razones. Le gustaba estudiar. Aunque Enriqueta no era una estudiante destacada, le encantaba leer. No le importaba qué leer. Todo lo que fuera: libros,
completamente diferentes, y en general pensaba bastante bien. Pero a pesar de esto, los chicos en clase la molestaban por ser del campo. Incluso la llamaron ingenua, pero ese apodo no se mantuvo por mucho tiempo. Gracias al señor Vidal, el maestro de álgebra, el mismo que la regañaba en su sueño por llegar tarde. Señor Vidal era estricto. Todos le temían, pero lo respetaban. Enriqueta sus lecciones le parecieron las más interesantes. Ya no recordaba qué logaritmos explicaba en ese entonces, pero nadie pudo entenderlo. Preguntó quién podía encontrar la solución a la tarea por sí solo. Enriqueta tímidamente levantó la mano. Todos empezaron a reír y susurrar. Pero señor Vidal la invitó a la pizarra y ella finalmente resolvió la tarea. El maestro elogió a la niña y cuando se sentó bajo sus gafas y miró a toda la clase y dijo: «Bueno, ¿y quién es ingenua ahora? ¿Tontos? Deberían avergonzarse». Desde ese día, nadie volvió a llamar a Enriqueta ingenua. Pero para ella, señor Vidal se convirtió en un ejemplo de cómo debe ser un hombre, ya que nunca tuvo un padre. Bueno, sí lo tenía, pero ella nunca lo conoció y su madre nunca le habló de él. Con el tiempo, se acostumbró a eso. Por supuesto, a menudo pensaba en su padre. ¿Cómo era? ¿Quién era? ¿Era similar a otros padres? La madre de Enriqueta ha trabajado en la clínica de la ciudad toda su vida y ha dado los mejores años de su vida al lugar. Si se hubiera quedado en la ciudad después de la escuela de medicina, todo habría sido diferente. Enriqueta a menudo preguntaba por qué su madre se quedó a vivir en el pueblo. A veces su madre bromeaba diciendo que le gustaba el aire y los trenes, y a veces que era caro vivir en la ciudad. Y a veces tristemente decía: ¿qué vamos a hacer allí? Nadie nos espera allí. Pero Enriqueta no pensaba así, y tan pronto como tuvo la oportunidad de irse, dejó el pueblo. Enriqueta ingresó en la universidad y su vida cambió. La chica se mudó del hogar y comenzó a vivir en un dormitorio. Solo regresaba a casa los fines de semana, pero siempre sin falta. Los chicos comenzaron a prestar atención a Enriqueta, pero todos parecían tontos para ella. Por supuesto, no se consideraba más inteligente que los demás, pero quería estar cerca de una persona seria y madura. Y a los estudiantes solo les importaba divertirse. Al principio la educación en la universidad le interesaba más que los asuntos del corazón. Realmente quería nunca volver a la aldea ni a la pequeña ciudad donde había estudiado en la escuela. Quería quedarse en la gran ciudad, encontrar trabajo y luego encontrar un esposo allí. Al mismo tiempo, Enriqueta no era una empollona. Salía con amigos, iban de paseo y a veces bebían en el dormitorio. Pero tan pronto como los chicos comenzaban a hacer cosas inapropiadas, Enriqueta se iba rápidamente. Pero Enriqueta no pudo resistirse cuando conoció a Enrique. Su primera reunión fue extraña. Pareció a la ingenua chica que era el destino. Pero después de descubrir lo que descubrió, Enriqueta hubiera dado cualquier cosa por no enamorarse de él. Cuando la chica ya estaba en su tercer año de estudios, trabajaba como camarera en un restaurante por las noches. Trabajaba una semana sí y otra no, por lo que solo podía ir a casa de su madre una vez cada 2 semanas. Pero su madre no se oponía. No le ayudaba con dinero,
así que la chica tenía que arreglárselas por su cuenta. A pesar de su deseo de olvidar todo, Enriqueta recordó su primera reunión con Enrique hasta el más mínimo detalle. Ese día, que fue un viernes, después de las clases en la universidad, Enriqueta llegó tarde al tren. Corrió hacia el vagón, pero no había ningún asiento libre. Otros estudiantes llegaron corriendo también, pero era imposible pasar. Todos estaban sentados, uno encima de otro. Prácticamente, Enriqueta se paró en el pasillo, junto al asiento de un hombre muy bien vestido. Él estaba leyendo una revista. No estaba claro por qué estaba en un tren de cercanías barato. Por su apariencia podía permitirse un taxi. Enriqueta también recordó lo agradable que olía. Se paró un poco detrás de él y miró sus manos sosteniendo la revista y su nuca, que se convirtió en un cuello fuerte. Recordó esa sensación que sorprendió a la joven. Quería acurrucarse junto a ese hombre. El tren se movió, avanzó unos metros, pero alguien tiró de la palanca de emergencia, y todos los que estaban parados en el pasillo comenzaron a caer sobre otros. Enriqueta salió volando hacia adelante, pero al chocar con un chico que estaba adelante, cayó sobre las rodillas del hombre sentado, abrazándolo por el cuello. Alrededor había maldiciones y ruidos, pero Enriqueta se rió de lo ridículo que se cumplió su extraño deseo. El hombre dejó caer la revista y agarró a Enriqueta con fuerza para que no se cayera de él. Ella se rió y él le ofreció su asiento. Se levantó. En ese momento, Enriqueta se sorprendió a sí misma. No sabía qué le había pasado. Trató de controlar su risa histérica. Dijo: «Estoy bien así, si no te importa». Él murmuró sorprendido que no tenía objeciones, así que ella se quedó sentada en su regazo hasta que la mayoría de la gente salió del vagón en una de las estaciones. Enriqueta se sentó frente a él y así se conocieron. Enrique iba al mismo pueblo donde Enriqueta estudiaba en la escuela, donde sus padres vivían. Decidió tomar el tren para recordar sus años de estudiante. Antes de bajarse del tren, Enrique y Enriqueta intercambiaron números de teléfono. Enrique agitó la mano hacia Enriqueta y se desvaneció entre la multitud al bajar del tren. Enriqueta continuó su camino a casa. Todo el día pensó en él. La siguiente semana, Enrique llamó a Enriqueta y le dijo que volvería a la ciudad para visitar a sus padres y que le guardaría un asiento en el tren con mucho gusto. Pero ese mismo día, Enriqueta tenía turno en el restaurante donde trabajaba. Respondió que no iría a casa esa vez. Y por la noche, Enrique apareció en el restaurante. La sustituta de Enriqueta se acercó a ella y dijo: «Un hombre muy guapo ha venido». Quise servirle y me preguntó: «¿Dónde está Enriqueta?». «Así que vete. Mira, es un bellezón. Seguro que va a acompañarte a casa. Solo asegúrate de no darle rienda suelta en la primera noche. Sabemos cómo son esos tipos. Tienen que cortejarte primero». Enrique esperó hasta que Enriqueta terminó su turno y la acompañó hasta su residencia universitaria. En el pasillo del metro le compró un ramo de flores. Cuando Enriqueta entró en su habitación con esas flores, sus compañeras de habitación chillaron tan fuerte que los chicos de la habitación de al lado empezaron a golpear las paredes. «¿Os besasteis? ¿Os besasteis?», gritaron las chicas a coro. «Sí», mintió ella sin entender por qué lo hizo. Esa noche simplemente pasearon, aunque ella sintió de inmediato su debilidad por ese hombre. Él parecía el hombre de sus sueños.
alguien que podría protegerla y apoyarla. Un amigo, un padre, un amante. Enrique se encontró con Enriqueta varias veces al final de su día de trabajo y la acompañó, y cada vez llevaba un ramo de flores. Y el próximo viernes se fueron juntos en un viaje en tren, aunque Enrique tenía un coche y podría haber llegado rápidamente a su destino. Él llevó a Enriqueta a casa de su madre y se fue a la ciudad para visitar a sus propios padres. Pero fue precisamente en el viaje en tren donde surgieron sentimientos entre ellos. Todavía no habían hablado de lo que estaba pasando entre ellos, pero sin duda se estaban convirtiendo en una pareja, y Enriqueta le contó a su madre que había conocido a un joven. Cuando su madre se enteró, se alegró mucho por su hija. Empezó a hacer preguntas, pero Enriqueta no estaba lista para responderle nada. Por un lado, quería compartirlo con su madre, pero decidió no hablar todavía. Después de todo, tendría que contarle que el hombre era mayor que ella. Decidió esperar hasta que las cosas entre ella y Enrique se arreglaran. Entonces ya podría contarle y presentarle a su caballero. Enriqueta y Enrique empezaron a verse cada vez más a menudo. Ya no volvía al dormitorio después de las clases y el trabajo, sino que iba directamente a su casa. Enrique iba a ser su primer hombre. Enrique entendía esto y no tenía prisa. Simplemente pasaban tiempo juntos, paseaban mucho, veían películas, escuchaban música, leían y hablaban mucho. Enrique contaba historias divertidas de su vida de estudiante y de su infancia. Pero algunas historias de su vida no eran divertidas. Una vez le contó a Enriqueta cómo le pidió a su padre que lo enseñara a curar a las personas. Y su padre, que era médico, no tuvo mejor idea que llevarlo a un prado y allí atraparon una rana. La llevaron a casa y su padre le dijo que si quería curar a las personas, tenía que ser valiente, tranquilo y a veces cruel. Su padre le dio un bisturí y le dijo: «Corta». Enrique tenía 12 años en ese momento y no podía dañar a la rana. Su padre la liberó y le dijo a Enrique: «Piensa cuidadosamente lo que puedes soportar y lo que no». Como resultado, Enrique decidió estudiar Derecho. Con cada día, las conversaciones entre Enriqueta y Enrique se volvían más sinceras y se acercaban más y más. Y llegó el día en que Enriqueta decidió presentar a su hombre a su madre. Antes de esto, ella habló poco con Enrique sobre su madre, pero decidió prepararlo antes de conocerla. Le contó que su madre era bastante joven y atractiva, pero que por alguna razón decidió vivir toda su vida en el campo. Su vida no es fácil. Ella crió a Enriqueta sin un padre. Y aunque trabajaba en una clínica del distrito, ha estado viviendo en el pueblo desde que se graduó de la escuela de medicina. Enrique escuchó atentamente y recordó todo. Entonces Enrique sintió que él también estaba emocionado antes de conocer a su madre, porque se puso un poco tenso. Iban en el tren como de costumbre. Compraron comida para la cena de antemano y la mayoría del camino estuvieron en silencio. Llegaron a casa y la madre los estaba esperando. Entraron. Enriqueta presentó a Enrique y la madre se presentó a sí misma. En ese momento, su comportamiento le pareció bastante natural a la chica, aunque la madre hablaba un poco más fuerte de lo normal. Enrique fue reservado y cortés. Comieron. Enrique salió y luego regresó y dijo que lo llamaban urgentemente del trabajo. Se despidió de la madre y le pidió que no lo acompañara. Enriqueta empezó a acosar a su madre con preguntas sobre si le gustaba Enrique.
Ella besó a su hija y se echó a llorar. Entonces, Enriqueta pensó que eran lágrimas de felicidad y que la madre, como todas las madres, estaba preocupada porque su hija se fuera con un hombre y la olvidara. No dijo nada sobre Enrique. Al final, el extraño comportamiento de su madre comenzó a molestar a la chica y dejó de intentar hablar con ella. Llamó a Enrique, pero no respondió, y al día siguiente, él mismo llamó y dijo que estaba ocupado y que no podrían verse en los próximos días. Pero unos días después, durante una reunión en persona, le dijo que no funcionaría entre ellos dos. Pidió perdón y dijo que ella lo entendería algún día. Enriqueta se quedó sin palabras. La chica sintió cómo la tierra se le escapaba de debajo de los pies. Al principio trató de preguntar ¿qué y por qué? Pero luego simplemente empezó a gritarle. Se dio cuenta de que él tenía a otra persona. Al día siguiente la chica no fue a clase y fue directamente a la casa de Enrique desde la mañana. Nadie abrió la puerta. Se sentó en los escalones durante varias horas y lloró. Luego decidió ir a casa de su madre. Enriqueta lloró todo el camino mientras viajaba en el tren eléctrico, pero no podía imaginar lo que le esperaba en casa. Al acercarse a la puerta, Enriqueta se detuvo en seco. El coche de Enrique estaba aparcado delante de la casa. Una sensación de ansiedad le invadió. Le decía que no debía abrir la puerta. Dentro estaban su madre y Enrique. Sobre la mesa había un ramo de flores. La madre estaba llorando. Enrique simplemente dijo descuidadamente: «Hola», y se fue. Enriqueta estaba paralizada, sin entender nada. Su madre estaba en silencio, sollozando, y se podía oír cómo el coche de Enrique se alejaba. En ese momento, Enriqueta pensó que tal vez Enrique había venido a pedir la mano de su madre, y las flores eran para ella, o para su madre, como señal de respeto. Quería creer eso, pero incluso convenciéndose a sí misma de ello, no podría cambiar la realidad. Al darse cuenta de esto, la chica sintió cómo la ira, la frustración y la impotencia la consumían. ¿Cómo pudo la madre hacerlo? ¿Cómo pudo Enrique? Sí, la madre es atractiva y solo un poco mayor que él. Pero, ¿por qué? Para Enriqueta parecía que no podía haber un día peor en su vida. Salió corriendo de la casa y se adentró en el bosque, deseando alejarse de las mentiras y la traición. Cuando despertó y alguien le apuntaba con una linterna en la cara, la golpeaba en las mejillas y la llamaba por su nombre, se dio cuenta de que era su madre quien estaba a su lado. Aparentemente, la madre, preocupada por su hija, que había salido corriendo al bosque esa noche, había salido en su búsqueda. La joven, poco a poco recuperándose de la caída y del golpe, escupió la sangre acumulada en su boca e intentó ponerse de pie. La madre la iluminó con la linterna, inspeccionando a su hija por todos lados para asegurarse de que todo estaba bien. Le habló tratando de tranquilizar a Enriqueta, pero ella no escuchó nada hasta que su madre dijo: «Debería haberte dicho que Enrique es tu padre. Te llamé Enriqueta en su honor». Para Enriqueta, esta frase pareció golpearla más fuerte que la caída. Todos sus pensamientos se mezclaron y tuvo ganas de pellizcarse para despertar. Pero lo que le estaba sucediendo era absolutamente real. La madre tomó a su hija de la mano y en silencio regresaron a casa por el camino del bosque, iluminándose el camino con la linterna. Al llegar a casa y curar las heridas de su hija, la madre de Enriqueta comenzó a contar su historia
con voz temblorosa. Enrique era más joven que ella. Tenía 15 años cuando se conocieron y ella tenía 17. Estaba estudiando en la escuela de medicina y él era el hijo de un profesor. Enrique se enamoró profundamente, se encaprichó de ella y la cortejó. A ella, una chica normal de la aldea, le gustó. Luego quedó embarazada. Se asustó y fue primero a ver al padre de Enrique. Él le dijo que tendría que deshacerse del bebé, que su hijo de 15 años no podría ser padre. Dijo que ella recordara bien sus últimas palabras. Piensa bien en lo que puedes soportar y en lo que no. Y ella pensó. No le dijo nada a Enrique para no arruinar su vida. Lo despidió en resumen, y ella se fue del pueblo a la aldea. Y él nunca supo que estaba embarazada. Escuchó que después se fue a la ciudad para estudiar y se quedó a vivir allí. Y cuando Enriqueta lo llevó a casa, ella por supuesto lo reconoció de inmediato. Y él la reconoció a ella. Luego vino a preguntar si yo era su hija. Hablaron y pensaron si debían decirle algo a ella. Que él es el padre. Enrique insistió y la madre tenía miedo. Le pidió que saliera de la vida de su hija y él respondió que la había amado toda su vida, que había sufrido mucho cuando ella lo dejó y cuando conoció a Enriqueta, ella le recordó su amor de toda la vida. Y se enamoró. Y ahora quiere recuperar la felicidad perdida en su juventud y convertirse en un verdadero padre para Enriqueta. La madre siguió contando todo y llorando. Y Enriqueta, mirando a su madre llorar, pensó, ¿cómo va a ser ahora? ¿Cómo darse cuenta de que tu amado hombre es tu padre? ¿Podrá encontrar la fuerza para perdonar a su madre por todos esos años en los que por miedo no le dijo la verdad a su hija y privó a la niña de un padre? ¿Podrá aceptar a tal padre y olvidar todo lo que pasó antes? ¡Qué suerte que había paso entre Enriqueta y Enrique! Por la mañana Enriqueta se fue. No encontró las palabras adecuadas que debía decirle a su madre. Se mudó del dormitorio a un apartamento en alquiler. Sintió que había madurado y quería estar sola, a solas consigo misma, experimentar la soledad, ya sea como castigo por todo lo que le había pasado o como recompensa por estos sufrimientos. Enriqueta estaba sentada en una habitación oscura, mirando por la ventana las luces parpadeantes de la gran ciudad. Esperaba que apareciera en su vida una persona realmente cercana y querida que la ayudara a olvidar todo lo que había pasado. Estaba sentada, apretando el teléfono en sus manos. Ayer sonó. Apareció un número desconocido en la pantalla. Enriqueta levantó el auricular y una voz masculina ronca se escuchó desde allí. Hola, nieta. Enrique me lo contó todo. Perdóname si puedes, a un viejo tonto. Me encantaría verte y abrazarte. Enriqueta no respondió nada al que llamaba. Ahora sentada en la oscuridad, miraba esos números. El número del teléfono del que llamó. Quizás mi tren, después de todo, no se fue y me está esperando. Enriqueta presionó el botón de llamada y se sintió feliz de escuchar nuevamente la voz alegre y ronca de su abuelo. Luego de su madre y después de su padre.